La sorprendió leyendo a escondidas en plena noche, y al descubrir la razón, se enamoró. La biblioteca estaba en penumbras, iluminada únicamente por una lámpara de lectura. Elena, concentrada en un grueso libro de anatomía, no escuchó los pasos acercándose. De pronto, la luz principal se encendió. ¿Te puedes saber qué haces en mi biblioteca a estas horas de la noche? La voz grave y autoritaria de Mateo Rivero la hizo saltar. Elena cerró el libro de golpe, como una niña atrapada en una travesura. Sus ojos, grandes y asustados, se encontraron con la mirada penetrante de su jefe. Mateo estaba de pie en el umbral, con su bata azul de seda entreabierta, revelando parte de su torso. Acababa de regresar de un viaje de negocios que supuestamente duraría 3 días más. «Señor Rivero, yo... puedo explicarlo», respondió Elena, poniéndose de pie tan rápido que casi tiró sus apuntes. «Te estoy esperando». Mateo se cruzó de brazos recorriendo con la mirada los libros desperdigados sobre la mesa. Era su fin. Apenas llevaba un mes trabajando en la mansión Rivero y ya había violado una de las reglas principales: no entrar a la biblioteca sin autorización. Necesitaba este trabajo desesperadamente para mantener a su hermano menor en la universidad. «Estaba estudiando, señor», admitió finalmente, con la dignidad que su madre le había enseñado a mantener aún en los momentos más difíciles. Un mes antes, Mateo Rivero se paseaba impaciente por su despacho. A sus 32 años, había convertido Industrias Rivero en un imperio, pero no lograba mantener a un ama de llaves por más de 3 meses. «Necesitas a alguien competente, no solo bonita», le reprochó su tía Isabel mientras le extendía una carpeta. «Esta chica viene recomendada por los Gutiérrez. Es joven, pero muy responsable». Mateo tomó el expediente con desgano. «Elena Saldívar, 27 años, originaria de Oaxaca». Nada impresionante. «Programe la entrevista para mañana», ordenó volviendo a sus documentos. Elena llegó puntual con un vestido azul sencillo pero impecable. Sus manos, ligeramente ásperas, revelaban que no era ajena al trabajo duro. «¿Por qué debería contratarla?», preguntó Mateo sin levantar la vista de sus papeles. «Porque necesito este trabajo más que cualquiera, señor Rivero», respondió ella con franqueza. «Mi hermano Gabriel está estudiando ingeniería y debo pagar su colegiatura». Algo en su tono hizo que Mateo levantara la mirada. No había súplica en sus ojos, sino determinación. «Esta casa recibe visitantes importantes. Necesito absoluta discreción y profesionalidad», advirtió él. «El ama de llaves anterior fue despedida por curiosear donde no debía. No estoy interesada en los asuntos ajenos, señor, solo en cumplir con mi trabajo». 3 días después, Elena se instalaba en la habitación del personal. Doña Carmen, la cocinera que llevaba 20 años trabajando para los Rivero, la recibió con calidez. «No te dejes intimidar por el patrón», le aconsejó mientras le mostraba la cocina. «Su ladrido es peor que su mordida». Elena aprendió rápidamente las rutinas de la mansión. Mateo salía temprano y regresaba tarde, apenas intercambiando palabras con ella. En sus escasos ratos libres, Elena observaba con anhelo la inmensa biblioteca que debía mantener limpia pero no explorar. Una tarde, mientras desempolvaba los estantes, un libro de medicina captó su atención. Lo abrió con reverencia, recordando las palabras de su madre en su lecho de muerte. «Promete que seguirás nuestro sueño, mijita, que serás la doctora que yo no pude ser». La voz de Mateo la sobresaltó. «¿Le interesa la medicina, Elena?» «Disculpe, señor, no estaba leyendo, solo limpiando», respondió apresuradamente, devolviendo el libro a su lugar. No respondió mi pregunta. Elena dudó un momento. «Sí, me interesa. Mi madre era enfermera comunitaria». Mateo asintió sin comentar más, pero desde ese día notó cómo los ojos de Elena se desviaban hacia los libros mientras trabajaba. El domingo, Elena recibió la visita de Gabriel. Mateo los observó desde su ventana. La forma en que ella acomodaba el cabello rebelde de su hermano, la seriedad con que revisaba sus calificaciones, el orgullo en su sonrisa cuando él le contaba sobre sus proyectos universitarios. Esa noche, impulsado por una curiosidad que no quiso analizar, Mateo dejó accidentalmente un libro de anatomía sobre la mesa del comedor. A la mañana siguiente,
Había regresado exactamente a su lugar, pero con una marca casi imperceptible en una página diferente. Así comenzó su silencioso intercambio. Él dejaba libros estratégicamente colocados. Ella los devolvía perfectamente ordenados, pero leídos. Ninguno mencionaba este ritual no acordado. Hasta esa noche, cuando Mateo regresó sorpresivamente de su viaje y la encontró en su santuario personal, absorbiendo conocimientos como si de ellos dependiera su vida. —¿Estabas estudiando? —repitió él desconcertado. —Sí, señor. Elena levantó el mentón. Estudio para el examen de admisión de la Facultad de Medicina. Hice una promesa a mi madre antes de morir, que cumpliría nuestro sueño compartido de ser médica para ayudar a nuestra comunidad en Oaxaca. La determinación en su voz lo desarmó completamente. Si esto compromete mi posición, lo entiendo, añadió ella comenzando a recoger sus apuntes. Puedo recoger mis cosas inmediatamente. Mateo se acercó lentamente. Tomó uno de los papeles donde Elena había dibujado meticulosamente el sistema circulatorio humano. Su caligrafía era pequeña y precisa, revelando horas de estudio disciplinado. «La biblioteca está a tu disposición», dijo finalmente. «Solo avísame cuando la necesites». Los ojos de Elena se iluminaron con algo que Mateo no había visto antes en ella: esperanza. «Gracias, señor Rivero». «Mateo», corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. «Cuando estemos solos en la biblioteca puedes llamarme Mateo». Los siguientes días trajeron una nueva rutina a la mansión Rivero. Durante el día, Elena mantenía su papel profesional como ama de llaves, pero al anochecer, la biblioteca se convertía en su santuario. Mateo comenzó a dejar libros específicos sobre la mesa: Principios de bioquímica, Atlas de anatomía humana, incluso revistas médicas recientes que Elena jamás habría podido conseguir. Una noche, mientras ella estudiaba el sistema nervioso, Mateo entró silenciosamente y colocó una taza de café a su lado. «Gracias», murmuró Elena sin levantar la vista, acostumbrada ya a su presencia. «¿Siempre quisiste ser médica?», preguntó él, sentándose en el sillón frente a ella. Elena levantó la mirada, sorprendida por el interés personal. «Desde niña, mi madre atendía a todos en la comunidad aunque solo era enfermera. Cuando me enfermé de neumonía a los 8 años, le prometí que un día yo curaría a otros niños, como ella me cuidó a mí». Mateo la observó con curiosidad. «¿Por qué trabajas como ama de llaves entonces?». «La vida no siempre permite líneas rectas hacia nuestros sueños», respondió ella con una sonrisa resignada. «Cuando mamá murió, Gabriel tenía 15 años. Alguien tenía que cuidarlo y pagar sus estudios». Mateo asintió, repentinamente consciente de sus propios privilegios. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Siempre quisiste dirigir empresas?». «En realidad quería ser arquitecto», confesó él, sorprendiéndose de compartir algo que rara vez mencionaba. «Pero el imperio familiar no se mantiene solo». La conversación fluyó naturalmente hasta la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo habló de sus padres, fallecidos en un accidente aéreo cuando tenía 25 años. Elena le contó sobre su pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, donde el hospital más cercano estaba a 3 horas de camino. Al día siguiente, Mateo reorganizó discretamente los horarios del personal para que Elena tuviera las tardes libres, justificándolo como una optimización laboral. La semana siguiente, Mateo ofreció una cena importante para cerrar un negocio con inversionistas japoneses. Todo transcurría perfectamente hasta que el señor Tanaka comenzó a mostrar signos de dificultad para respirar después del segundo plato. «Está teniendo una reacción alérgica», exclamó uno de los comensales mientras el empresario japonés se llevaba las manos a la garganta. El pánico se apoderó del comedor. Mateo llamaba frenéticamente a emergencias cuando Elena apareció con serenidad, dirigiéndose directamente al señor Tanaka. «¿Es alérgico a los mariscos?», preguntó en inglés claro mientras revisaba sus pupilas. El hombre asintió débilmente. Sin perder un segundo, Elena sacó una jeringa de su bolsillo. «Epinefrina», explicó mientras la administraba con mano firme. «La tengo por si mi hermano la necesita. Tiene la misma alergia». En minutos, la respiración del señor Tanaka se normalizó.
Cuando llegó la ambulancia, el inversionista ya estaba estable. Más tarde esa noche, cuando todos se habían marchado, Mateo encontró a Elena limpiando el comedor. «Salvaste la vida de mi socio, y probablemente mi negocio más importante del año. Cualquiera hubiera hecho lo mismo», respondió ella, quitándole importancia. «No, no cualquiera», insistió él acercándose. «Eres extraordinaria, Elena». La intensidad de su mirada hizo que ella desviara la vista, incómoda con el cumplido. «Mi madre decía que el conocimiento que no se usa para ayudar a otros es conocimiento desperdiciado», respondió simplemente. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La imagen de Elena actuando con tanta precisión y calma no abandonaba su mente. Había algo en ella que desafiaba todas sus expectativas, una dignidad inquebrantable, una inteligencia vivaz y una compasión natural que lo desconcertaban y atraían al mismo tiempo. El domingo siguiente, Gabriel llegó puntual para su visita semanal. Mateo, quien normalmente se encerraba en su despacho durante estas visitas, decidió casualmente pasar por el jardín donde hermano y hermana compartían una merienda. «Señor Rivero, le presento a mi hermano», dijo Elena formalmente cuando lo vio acercarse. «Gabriel, él es mi jefe». «Es un placer, señor». El joven de 20 años se puso de pie, extendiendo la mano con la misma dignidad que caracterizaba a su hermana. «Tu hermana me dice que estudias ingeniería», comentó Mateo, aceptando el apretón. «Gracias a ella», respondió Gabriel con orgullo. «Ha trabajado desde que tengo memoria para pagar mis estudios». «Gabriel», murmuró Elena avergonzada. «Es verdad, Elenita», insistió el muchacho. «Siempre postergas tus sueños por los míos». Mateo captó la mirada de culpabilidad que cruzó el rostro de Elena y decidió cambiar de tema. «¿Qué especialidad te interesa?» «Ingeniería biomédica», respondió Gabriel animadamente. «Quiero diseñar prótesis accesibles. En nuestro pueblo, don Jacinto perdió una pierna por diabetes y no pudo volver a trabajar porque no podía pagar una prótesis». «Interesante». Mateo sintió una genuina admiración por estos hermanos que, a pesar de sus limitaciones económicas, soñaban con cambiar el mundo a su manera. Después de que Gabriel se marchara, Mateo fue a su despacho y realizó una llamada a la Universidad Nacional. La tranquila rutina que se había establecido entre ellos se vio interrumpida por la llegada inesperada de Luciana Rivero. La prima de Mateo llegó una tarde lluviosa, desplegando maletas de diseñador y órdenes contradictorias al personal. «Primito», exclamó mientras besaba ambas mejillas de Mateo, «el departamento está en renovación y pensé, ¿qué mejor lugar para quedarme que con mi familia favorita?» Elena, quien servía el té en ese momento, notó inmediatamente la tensión en los hombros de Mateo. «Por supuesto. Elena preparará la habitación de invitados», respondió él con formalidad. Los ojos perspicaces de Luciana recorrieron a Elena de pies a cabeza, deteniéndose en la forma en que Mateo la miraba. «Gracias, querida. Y asegúrate de que las sábanas sean las de algodón egipcio, ¿sí? Las otras me dan alergia». «Sí, señorita Rivero», respondió Elena profesionalmente. Esa misma noche, mientras Elena llevaba libros nuevos a la biblioteca, escuchó la voz de Luciana desde el despacho. «¿Una ama de llaves en tu biblioteca privada?» «Qué progresista de tu parte, Mateo». «Es una empleada excepcional», respondió él secamente. «Seguro que sí». El tono sugerente de Luciana era inconfundible. «Pero no olvides que necesitamos la fusión con Grupo Montiel. Carmen estaría encantada de comprometerse contigo, y sus hospitales serían una adquisición perfecta». Elena se alejó silenciosamente, con un nudo en el estómago. Por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, fue dolorosamente consciente de la distancia social que la separaba de Mateo Rivero. La presencia de Luciana transformó la atmósfera de la mansión. Donde antes reinaba la tranquilidad, ahora abundaban las órdenes caprichosas y las reuniones sociales improvisadas. Elena mantenía su profesionalismo intacto, pero cada día resultaba más difícil encontrar momentos para estudiar. Una tarde, mientras servía café en el jardín, escuchó a Luciana hablar por teléfono. «Sí, querida Carmen, debes venir a la gala benéfica del viernes. Mateo estará encantado de verte. Entre nosotras creo que ya es hora de que siente cabeza». Elena continuó con sus tareas,
como si no hubiera escuchado nada, pero sus dedos apretaban la bandeja con más fuerza de la necesaria. No tenía derecho a sentirse así. Mateo Rivero era su jefe, no más. Esa noche, cuando finalmente pudo escaparse a la biblioteca, encontró a Mateo revisando documentos. «Perdón, no sabía que estaría aquí», dijo ella, retrocediendo hacia la puerta. «Elena, espera». Mateo dejó los papeles. «Casi no te he visto estos días». «He estado ocupada, señor». «¿Volvimos a señor?», preguntó él con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. Elena suspiró. «Su prima requiere mucha atención. Y he escuchado sobre la gala del viernes. Un evento que Luciana organizó sin consultarme», aclaró él. «Parte de su plan para emparejarme con Carmen Montiel, la heredera de la cadena de hospitales», comentó Elena casualmente. «Una alianza estratégica». Mateo la miró intensamente. «¿También tú vas a decidir mi futuro?» «No soy nadie para opinar sobre sus decisiones», respondió ella con dignidad. «Eso no es lo que pregunté, Elena». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Elena tomó valor. «¿Por qué me permite usar su biblioteca? ¿Por qué me ayuda con mis estudios?» «Porque veo en ti algo que admiro», confesó él. «Una determinación que muchos con todos los recursos del mundo no poseen». Elena sintió que se sonrojaba bajo su mirada. «Debería irme», murmuró confundida por sus propias emociones. «Tengo que preparar todo para la gala». «Elena», la llamó Mateo cuando ella ya estaba en la puerta. «Guardaré un baile para ti». Ella sonrió con tristeza. «Ambos sabemos que eso no sucederá». El viernes llegó con una mansión transformada en un escenario de lujo, arreglos florales, champán francés y la crema innata de la sociedad mexicana. Elena y el resto del personal trabajaban discretamente entre los invitados, invisibles pero indispensables. Luciana había asignado a Elena personalmente para atender la mesa principal, donde Mateo se sentaría con Carmen Montiel. La heredera era justo como Elena la había imaginado, elegante, sofisticada y tremendamente segura de sí misma. «Mateo, querido, tu prima me contaba sobre tu nuevo proyecto en Centroamérica», dijo Carmen, posando su mano perfectamente manicurada sobre la de él. «Un pequeño emprendimiento de clínicas rurales», respondió Mateo, retirando sutilmente su mano con el pretexto de tomar su copa. «Tan generoso», ronroneó ella. «Siempre admiré tu visión social». Elena servía el vino tinto con pulso firme, esforzándose por mantener su expresión neutral. Cuando Mateo la miró brevemente, ella desvió la vista. «En realidad, fue inspirado por alguien que conocí recientemente», dijo él sin apartar los ojos de Elena. «Alguien que me enseñó el verdadero significado del compromiso social». Luciana notó el intercambio de miradas y actuó rápidamente. «Cuidado», exclamó, moviendo bruscamente su brazo. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco y los apuntes que Elena guardaba en su bolsillo para estudiar durante su descanso. Sus notas cuidadosamente elaboradas quedaron arruinadas en segundos. «¡Qué torpe soy!», Luciana fingió consternación. «No te preocupes, querida, son solo papeles». «Disculpe el inconveniente, señorita Rivero», respondió Elena con voz controlada, recogiendo sus empapados apuntes. «Fue un accidente», intervino Mateo, fulminando a su prima con la mirada. Elena se retiró a la cocina, donde doña Carmen la esperaba con un trapo limpio. «No dejes que te afecte, mijita», le dijo la cocinera, ayudándola a secar las páginas manchadas. «Esa mujer tiene veneno en las venas». «No importa, doña Carmen», respondió Elena, aunque sus ojos traicionaban su dolor. «Puedo volver a escribirlos». Más tarde, cuando los invitados comenzaron a bailar, Elena aprovechó para salir al jardín. Necesitaba aire fresco y un momento de paz lejos de las miradas condescendientes y los comentarios velados. Se sorprendió al encontrar a Mateo contemplando las estrellas junto a la fuente. Se dio media vuelta para retirarse, pero él la vio. «No te vayas», pidió. «Por favor». Ella se detuvo manteniendo una distancia prudente. «Debería volver al trabajo». 5 minutos, insistió él. Solo 5 minutos sin ser jefe y empleada. Solo 2 personas bajo el mismo cielo. Elena cedió, acercándose lentamente. «Mi padre me enseñó las constelaciones», dijo Mateo señalando hacia arriba.
Decía que cuando estás perdido, siempre puedes mirar al cielo para encontrar el norte. Mi madre decía algo similar sobre ayudar a los demás, respondió Elena suavemente, que servir a quien lo necesita es encontrar nuestro propósito. Se miraron en silencio, conscientes de que algo profundo se tejía entre ellos. ¿Bailarías conmigo?, preguntó él de repente. Aquí, donde nadie nos ve. Elena sabía que debía negarse, que estaba cruzando una línea peligrosa, pero cuando Mateo extendió su mano, ella la tomó. Sin música formal, solo el susurro de la fuente y el lejano eco de la orquesta, bailaron lentamente bajo las estrellas. «Esto no está bien», susurró ella aunque no se apartó. «¿Qué no está bien? ¿Que te vea como realmente eres? ¿Que admire tu inteligencia, tu determinación? Que olvidemos quiénes somos», respondió Elena con tristeza. «Mañana usted seguirá siendo Mateo Rivero, y yo seguiré siendo su ama de llaves». Antes de que él pudiera responder, la voz de Luciana cortó el momento. «Vaya, vaya, qué escena tan encantadora». Se separaron inmediatamente. Luciana estaba en la terraza, observándolos con una sonrisa maliciosa. «¿Interrumpo algo? Carmen te está buscando, Mateo. Algo sobre un proyecto conjunto entre nuestras empresas». «Ahora voy», respondió él secamente. «Y Elena, querida», añadió Luciana con falsa dulzura, «las copas de champán no se sirven solas». Elena asintió, recuperando su máscara profesional. «Enseguida, señorita Rivero». Mientras se alejaba hacia la mansión, sintió la mirada de Mateo clavada en su espalda. No se atrevió a voltear, porque sabía que si lo hacía, las barreras invisibles que tanto se esforzaba por mantener se derrumbarían por completo. Al día siguiente de la gala, Elena encontró su solicitud para la Facultad de Medicina hecha pedazos sobre su cama. Junto a los fragmentos, una nota anónima. «Las personas como tú nunca llegan lejos. Aléjate mientras puedas». Con manos temblorosas recogió los trozos. Había trabajado semanas en ese documento, perfeccionando cada detalle. Ahora tendría que empezar de cero, y el plazo vencía en 3 días. No le contó a nadie sobre el incidente. En vez de lamentarse, pasó toda la noche rehaciendo la solicitud. Mientras tanto, Mateo había comenzado a distanciarse. Desde el baile en el jardín, apenas le dirigía la palabra, limitándose a instrucciones breves y formales. La mansión Rivero se había convertido en un campo minado de tensiones no expresadas y miradas esquivadas. Luciana, por su parte, parecía disfrutar de la situación, organizando más encuentros entre Mateo y Carmen Montiel. Una tarde, mientras Elena limpiaba el pasillo, escuchó voces alteradas desde el despacho. La puerta estaba entreabierta. ¿Una beca para estudiantes rurales de medicina? La voz incrédula de Luciana resonaba con irritación. ¿En qué estás pensando, Mateo? ¿Invertir tanto dinero en desconocidos? «Es mi dinero y mi decisión», respondió él con firmeza. «Es dinero de la familia», contraatacó Luciana. «Primero las clínicas rurales, ahora esto. No creas que no veo lo que está pasando. Todo esto es por ella». Elena contuvo la respiración inmóvil frente a la puerta. «No metas a Elena en esto». La voz de Mateo se tornó peligrosamente baja. «Por favor, la forma en que la miras es patética. ¿Qué sigue? ¿Convertir a tu ama de llaves en la señora Rivero?» Elena representa todo lo que admiro: determinación, inteligencia y compasión genuina. No permitiré que tus prejuicios arruinen su oportunidad. ¿Y qué dirían tus socios, tus padres? Imagina a los Montiel cancelando la fusión porque prefieres revolcarte con la servidumbre. Se escuchó un golpe seco, como si Mateo hubiera estrellado su puño contra el escritorio. «Suficiente. No te permito hablar así de ella». El sonido de pasos acercándose a la puerta alertó a Elena, quien rápidamente se escabulló hacia el pasillo contiguo. Su corazón latía desbocado, no solo por casi ser descubierta, sino por las palabras de Mateo. Esa noche intentó concentrarse en sus estudios, pero las palabras determinación, inteligencia, compasión resonaban en su mente. ¿Realmente Mateo la veía así? ¿O solo defendía un principio? 3 días después, Elena dejó su solicitud completa en el correo. Al volver a la mansión, notó un ambiente extraño. Los empleados cuchicheaban y callaban cuando ella se acercaba.
Doña Carmen la interceptó en la cocina. «Mijita, ten cuidado», susurró la anciana. «La señorita Luciana anda diciendo cosas y revisando tu habitación cuando no estás». «¿Mi habitación? ¿Por qué haría eso?». La respuesta llegó esa misma tarde, cuando Luciana reunió a toda la casa en el salón principal. A su lado, una caja de seguridad abierta. Mateo llegó último, con expresión confundida. «Lamento interrumpir», anunció Luciana teatralmente, «pero debo informar que las joyas de mi tía Isabel han desaparecido». Un murmullo recorrió la habitación. Elena permanecía quieta, consciente de hacia dónde se dirigía esto. «Hice una búsqueda exhaustiva», continuó Luciana, «y desafortunadamente encontré esto». De un bolsillo extrajo un collar de esmeraldas que Elena jamás había visto. Estaba escondido entre las pertenencias de Elena Saldívar. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Eso es imposible», logró articular. «Nunca he visto ese collar». «¿Estás llamándome mentirosa?». Luciana arqueó una ceja perfectamente delineada. «Estoy diciendo que jamás tomaría algo que no me pertenece», respondió Elena, manteniendo la compostura a pesar del temblor interno. «Alguien puso eso en mi habitación». «¿Y quién haría algo así?», preguntó Luciana con falsa inocencia. El silencio que siguió fue roto por la voz firme de Mateo. «Esto es absurdo», declaró. «Conozco a Elena. No es una ladrona». «Las apariencias engañan, primo», insistió Luciana. «A veces las personas no son quienes creemos». «Estoy dispuesta a que revisen todas mis cosas», dijo Elena con dignidad. «No tengo nada que ocultar». Aunque Mateo intentó detener la humillante inspección, Luciana ya había sembrado la duda entre el personal. Mientras revisaban sus escasas pertenencias, Elena mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro sentía que su mundo se derrumbaba. Más tarde, en la privacidad de su despacho, Mateo intentó disculparse. «Elena, no tienes que pasar por esto. Sé que eres inocente». «Con todo respeto, señor Rivero, no es suficiente», respondió ella, con la voz controlada a pesar del nudo en su garganta. «No puedo seguir trabajando donde mi integridad está en duda». «No renuncies por las manipulaciones de Luciana», pidió él acercándose. «No renuncio por ella», corrigió Elena. «Renuncio por mí, por mi dignidad». «Elena, por favor». «No necesito que me defiendas», le interrumpió con firmeza. «He luchado toda mi vida por mis sueños y seguiré haciéndolo. Pero no aquí, no así». Mateo la miró con una mezcla de admiración y desesperación. «Al menos déjame ayudarte a encontrar otro empleo». «Se lo agradezco, pero no», rechazó Elena educadamente. «Esto es algo que debo resolver por mí misma». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había suficiente dinero para 3 meses de renta y una nota breve. «Esto no es caridad. Es lo que mereces por tu trabajo excepcional. M». Elena dudó por un momento, pero finalmente guardó el dinero. No por orgullo, sino por responsabilidad hacia Gabriel. Lo necesitaría mientras encontraba otro empleo. Al amanecer, cuando abandonó la mansión Rivero con su pequeña maleta, miró por última vez hacia la ventana de la biblioteca. Por un instante, creyó ver la silueta de Mateo observándola partir, pero quizás solo fue un truco de la luz matinal sobre los cristales. Con una mezcla de dolor y determinación, Elena caminó hacia la parada de autobús. Había sobrevivido a peores desafíos. Este no sería el final de su historia, sino solo un difícil capítulo más. El pequeño apartamento que Elena compartía ahora con Gabriel distaba mucho del lujo de la mansión Rivero. 2 habitaciones minúsculas, muebles desgastados y vecinos ruidosos. Pero tenía algo invaluable: dignidad. «Noentiendo por qué renunciaste», insistía Gabriel mientras desayunaban. «Ganabas bien ahí». «Algunas cosas valen más que el dinero», respondió ella revolviendo su café. «¿Como el orgullo?» «El orgullo no paga la renta, Elenita». Elena sonrió con tristeza. «No fue orgullo, fue respeto propio. Hay diferencia. Las primeras semanas fueron difíciles. Elena consiguió trabajo temporal como mesera mientras seguía estudiando para su examen. Las noches de estudio ya no transcurrían en una elegante biblioteca, sino en la mesa de plástico de la cocina.
con el ruido del vecindario colándose por las ventanas mal selladas. Un mes después de dejar la mansión, recibió una carta que cambiaría su vida. Había sido aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional con una beca completa. «¡Lo lograste!», gritó Gabriel, levantándola en un abrazo cuando leyeron la noticia. «Mi hermana será doctora». Elena releía incrédula el documento. La beca cubría matrícula, materiales e incluso una modesta manutención mensual. Era más de lo que jamás había soñado. «Aquí dice que la beca es de la Fundación Nuevos Horizontes», señaló Gabriel. «¿Aplicaste a eso?» «No recuerdo haberlo hecho», respondió Elena intrigada. Un recuerdo cruzó su mente. Mateo discutiendo con Luciana sobre una beca para estudiantes rurales de medicina. ¿Sería posible? Aunque la sospecha persistía, su orgullo le impidió investigar más. Si Mateo estaba detrás de esto, se lo agradecería algún día, cuando el dolor fuera menos intenso. Por ahora, se concentraría en aprovechar esta oportunidad. Mientras tanto, en la mansión Rivero, Mateo observaba las grabaciones de seguridad por tercera vez. Las cámaras que había instalado en secreto después de la acusación contra Elena mostraban claramente a Luciana entrando a la habitación de la joven, escondiendo el collar entre sus pertenencias. Con la evidencia en mano, confrontó a su prima en el despacho. «¿Cómo pudiste?», preguntó arrojando la tableta sobre el escritorio, donde se reproducía la incriminatoria escena. Luciana palideció momentáneamente, pero recuperó rápido su compostura. «Lo hice por tu bien», respondió altiva. «Esa chica te estaba manipulando». «¿Manipulando? ¿Elena?» Mateo rió sin humor. «La persona más auténtica que he conocido». «Por favor». Se hacía la inocente mientras te seducía para que financiaras sus estudios. «Nunca me pidió nada», contradijo él. «De hecho, rechazó toda mi ayuda». «Te estaba cegando», insistió Luciana. «¿Qué hubiera pasado con la fusión Montiel? ¿Con tu reputación?» Mateo la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «¿Sabes qué es lo triste, Luciana? Que crees que todos son tan calculadores como tú. Solo intentaba protegerte». «No», cortó él. «Intentabas proteger tu acceso a mi dinero. Quiero que te vayas de mi casa, hoy mismo». «No puedes hablar en serio», exclamó ella. «Somos familia. La familia no destruye a quienes amamos». La palabra «amamos» quedó flotando en el aire, sorprendiendo incluso a Mateo. No la había pronunciado conscientemente, pero ahora que la escuchaba, supo que era verdad. Amaba a Elena. No como se aprecia a una empleada eficiente, ni como se admira a una estudiante dedicada. La amaba como mujer con todas sus luchas y sueños. Después de que Luciana se marchara, furiosamente arrastrando sus maletas de diseñador, Mateo se encerró en su despacho y realizó una llamada. «Necesito reestructurar Industrias Rivero», le dijo a su abogado. «Quiero crear una división de proyectos sociales, empezando por clínicas rurales en Oaxaca». 6 meses pasaron. Elena se adaptó rápidamente a la vida universitaria, destacándose en sus clases. Los profesores notaban su dedicación poco común y sus compañeros acudían a ella para estudiar juntos. Paralelamente, consiguió trabajo de medio tiempo en una clínica comunitaria. El sueldo era modesto, pero le permitía ayudar a personas necesitadas mientras aplicaba sus conocimientos crecientes. Una tarde, mientras atendía a un niño con asma, no pudo evitar recordar a Mateo. ¿Qué estaría haciendo? Había resistido la tentación de buscarlo en Internet o preguntar a antiguos compañeros de la mansión. Era mejor así, se decía. Algunos capítulos debían cerrarse por completo. Gabriel, ahora en su último año de ingeniería, había conseguido una pasantía en una importante empresa tecnológica. Su vida mejoraba gradualmente, aunque ningún lujo material podía compararse con la satisfacción de perseguir su vocación verdadera. Un día su profesora de Introducción a la Salud Pública la detuvo después de clase. «Saldívar, tengo algo que podría interesarte», dijo extendiéndole un folleto. «La facultad está seleccionando estudiantes para presentar proyectos innovadores en la Conferencia Nacional de Medicina Rural». «¿Yo? Pero apenas estoy en primer año». «Tu ensayo sobre sistemas de atención móvil para comunidades aisladas fue excepcional», insistió la profesora. «Tienes una perspectiva única que merece ser escuchada».
Elena aceptó el desafío. Durante semanas trabajó en perfeccionar su presentación sobre un sistema de telemedicina adaptado específicamente para zonas montañosas sin acceso constante a Internet. Su propuesta combinaba tecnología satelital con capacitación para promotores locales de salud. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno de médicos, académicos y representantes de fundaciones. Elena, nerviosa pero segura, subió al podio con la foto de su madre en el bolsillo como amuleto. Su presentación fluyó naturalmente. Habló con pasión sobre las 3 horas que su madre debía caminar para llevar medicinas a comunidades vecinas, sobre niños fallecidos por infecciones tratables, sobre ancianos que nunca habían visto a un especialista. Cuando terminó, recibió una ovación entusiasta. Mientras respondía a preguntas del público, una figura en la última fila captó su atención. Un hombre alto, con traje impecable, que la miraba fijamente. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Mateo Rivero. Terminada la sesión, Elena bajó del escenario con piernas temblorosas. Una parte de ella quería huir, otra deseaba desesperadamente hablar con él. Finalmente, lo encontró esperándola junto a la puerta de salida. «Tu presentación fue brillante», dijo él simplemente. «Gracias», respondió ella, intentando mantener la compostura. «No esperaba verte aquí. No podía perderme la oportunidad de ver cómo persigues tu sueño», confesó Mateo. «Estoy orgulloso de ti, Elena». Se miraron en silencio, con 6 meses de palabras no dichas acumulándose entre ellos. «¿Podríamos hablar?», preguntó él finalmente. «Hay mucho que necesito explicarte». Elena dudó. La herida ya no sangraba como antes, pero seguía ahí, recordándole lo vulnerable que se había sentido. «No sé si sea buena idea», murmuró. «Solo un café», insistió Mateo. «Después, si decides que no quieres volver a verme, lo respetaré». La sinceridad en sus ojos finalmente la convenció. «Un café», aceptó. Nada más. Mientras salían juntos del auditorio, Elena no podía imaginar que ese café simple marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo donde los caminos separados volverían a encontrarse, esta vez en terreno neutral. La cafetería universitaria distaba mucho de los elegantes restaurantes que Mateo frecuentaba, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Sentados en una mesa de la esquina, con tazas de café mediocre entre ellos, el mundo exterior parecía desvanecerse. «Te debo una disculpa», comenzó Mateo sin rodeos. «Debí confiar más en ti, defenderte mejor». Elena revolvió su café, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No vine para recibir disculpas, solo quiero entender qué pasó realmente». Mateo le contó entonces sobre las cámaras de seguridad, la confrontación con Luciana y cómo había descubierto su plan para separarlos. «El día que te fuiste fue cuando comprendí lo importante que te habías vuelto para mí», confesó. «No solo como la mujer brillante y determinada que eres, sino como la persona que me hizo cuestionar todo lo que daba por sentado». «¿Por eso no me buscaste después?», preguntó ella, manteniendo su tono neutral a pesar del torbellino interior. «Te busqué», respondió él. «Fui al apartamento que habías registrado en tu solicitud, pero ya te habías mudado. Llamé a los números que tenía, pero habían cambiado». Elena recordó que, efectivamente, habían tenido que mudarse apenas una semana después de dejar la mansión, cuando el casero subió repentinamente el alquiler. «Supuse que quizás era lo mejor», continuó Mateo, «que necesitabas espacio para construir tu camino sin complicaciones». «¿Complicaciones?», Elena arqueó una ceja. «¿Eso soy para ti?». «No», respondió él inmediatamente. «Eres la claridad en medio de toda la confusión de mi vida». La sinceridad en su voz la desarmó. Por primera vez desde que se habían reencontrado, Elena permitió que sus defensas bajaran ligeramente. «¿Y la Fundación Nuevos Horizontes?», preguntó directamente. «¿Tiene algo que ver contigo?». Mateo asintió lentamente. «La creé pensando en personas como tú, estudiantes de comunidades rurales con potencial para transformar la salud en sus regiones. Pero te juro que no sabía que habías aplicado. El comité de selección es independiente». Elena procesó esta información en silencio. Quería creerle,
pero había aprendido a ser cautelosa. «¿Qué quieres de mí, Mateo?», preguntó finalmente. «¿Por qué estás aquí realmente?». Él la miró directamente a los ojos. «Solo quería verte, saber que estás bien, decirte que estos meses sin ti me han enseñado que mi mayor sueño eres tú, no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo». Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. «Mi vida es muy distinta ahora», señaló. «Estoy construyendo mi camino, mi carrera». «Nunca te pediría que renunciaras a tu propósito», respondió él con firmeza. «Solo quiero caminar a tu lado mientras lo alcanzas». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Elena sonó. Era Gabriel, recordándole que tenían que reunirse con su casero esa tarde. «Debo irme», dijo ella recogiendo sus cosas. «Elena», Mateo rozó suavemente su mano. «¿Podría volver a verte?». Ella dudó un momento. «No lo sé, Mateo, necesito tiempo para pensar». Él asintió respetando su espacio. «Te esperaré. El tiempo que necesites». Una semana después, Elena recibió un sobre en su buzón. Dentro había una invitación formal para visitar el nuevo proyecto de Industrias Rivero, un prototipo de clínica móvil diseñada específicamente para regiones montañosas. «Tu opinión profesional sería invaluable», decía la nota firmada por Mateo. Elena dudó, pero su curiosidad profesional pudo más. La clínica móvil era exactamente el tipo de proyecto que había propuesto en su presentación. Cuando llegó al lugar indicado, se sorprendió al encontrar no solo a Mateo, sino también a un equipo de ingenieros y médicos. Entre ellos, reconoció a Gabriel. «¿Qué haces aquí?», preguntó confundida a su hermano. «Me contrataron como pasante para el diseño de los sistemas solares», explicó Gabriel entusiasmado. «Es increíble, Elenita. Están implementando ideas muy parecidas a tu proyecto». Elena miró interrogante a Mateo, quien se acercó sonriendo. «No es coincidencia», admitió. «Tu presentación nos inspiró. Pero necesitamos a alguien que entienda realmente las necesidades médicas de esas comunidades». A regañadientes, Elena recorrió el prototipo. Era impresionante, equipado con tecnología de punta, pero adaptado para funcionar en condiciones extremas, con paneles solares, sistemas de purificación de agua y comunicación satelital. «¿Qué opinas?», preguntó Mateo cuando terminaron el recorrido. «Es casi perfecto», respondió honestamente, «aunque necesitaría más espacio para atención pediátrica, y los gabinetes de medicamentos deberían ser más accesibles para personal de baja estatura». «¿Nos ayudarías a mejorarlo?», propuso él. «Como consultora externa, por supuesto. Remunerada adecuadamente». Elena consideró la propuesta. Profesionalmente era una oportunidad única. Personalmente, era arriesgado involucrarse de nuevo con Mateo. «Lo pensaré», respondió finalmente. Los siguientes meses marcaron una transformación. Elena aceptó ser consultora del proyecto, estableciendo límites profesionales claros. Gradualmente, la confianza comenzó a reconstruirse. Mateo respetaba escrupulosamente su espacio, consultándola solo sobre aspectos técnicos y valorando genuinamente sus aportaciones. Elena, por su parte, comenzó a ver el cambio real en él. Ya no era solo el empresario privilegiado, sino un hombre comprometido con hacer una diferencia. Gabriel se integró perfectamente al equipo, aportando innovaciones técnicas que hacían más eficiente el sistema. Los tres formaban una sinergia profesional que pronto dio frutos. La primera clínica móvil estaba lista para implementarse en la Sierra de Oaxaca. El día de la inauguración, el pequeño pueblo natal de Elena se vistió de fiesta. Colores, música y la esperanza de una comunidad que por primera vez tendría acceso a atención médica especializada sin tener que viajar horas. Entre los invitados destacaba doña Carmen, quien había viajado especialmente para el evento. Cuando Elena la vio, corrió a abrazarla. «Doña Carmen, qué sorpresa tan maravillosa. Tenía que venir, mijita», respondió la anciana con ojos brillantes. «No solo para ver tu triunfo, sino porque tengo algo importante que mostrarte». De su bolso gastado, extrajo un pequeño diario de cubierta de cuero. Las páginas amarillentas revelaban una caligrafía meticulosa. «Era de tu madre», explicó doña Carmen. «Me lo dio antes de morir, pero nunca encontré el momento adecuado para entregártelo».
Con manos temblorosas, Elena comenzó a leer. Eran las memorias profesionales de Esperanza Saldívar como enfermera comunitaria. Entre las páginas encontró una entrada que la dejó sin aliento. Hoy atendí al pequeño Mateo Rivero, hijo de los patrones, una crisis asmática severa que pudo ser fatal. Mientras sostenía su pequeña mano, prometí a Dios que mi propia hija, mi Elena, sería médica algún día para salvar más vidas como esta. Elena levantó la mirada conmocionada, buscando a Mateo entre la multitud. Lo encontró conversando con los ancianos del pueblo. Al sentir su mirada, él se volvió, sonriéndole cálidamente. «El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos», comentó doña Carmen. «Tu madre me hizo prometer que cuidaría de ti si algún día nuestros caminos se cruzaban. Cuando apareciste en la mansión Rivero, supe que no fue casualidad. Las piezas encajaban ahora. La conexión inexplicable, la sensación de familiaridad que había sentido desde el principio». Durante el discurso inaugural, Mateo sorprendió a todos anunciando que la clínica llevaría el nombre de Esperanza Saldívar, una heroína silenciosa que salvó muchas vidas, incluida la mía. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al escucharlo. Más tarde, cuando la celebración estaba en pleno apogeo, Elena encontró a Mateo contemplando el atardecer desde una colina cercana. «Mi madre te salvó la vida», dijo ella acercándose. «Y su hija salvó la mía nuevamente, aunque de manera diferente», respondió él tomando suavemente su mano. «Elena, estos meses trabajando juntos me han confirmado lo que ya sabía, que no quiero una vida donde tú no estés presente. Mateo, yo no te pido respuestas ahora», la interrumpió suavemente. «Solo que consideres la posibilidad de un futuro compartido, uno donde ambos persigamos nuestros sueños juntos». Elena miró hacia el pueblo donde había nacido, la clínica que ahora llevaba el nombre de su madre, y al hombre cuya vida había estado entrelazada con la suya aún antes de conocerse. «Estoy considerándolo», respondió con una pequeña sonrisa. «De hecho, llevo tiempo considerándolo. El camino no sería fácil». Ella seguía siendo estudiante de medicina con un largo recorrido por delante. Él tenía un imperio empresarial que transformar, pero por primera vez, ambos podían visualizar un futuro donde sus diferencias no eran barreras, sino fortalezas complementarias. Mientras bajaban juntos hacia la celebración, tomados de la mano, sus corazones latían con un mismo ritmo, el de dos almas que, después de tantas pruebas, comenzaban a sanar y a construir algo nuevo, algo verdadero, algo propio. 5 años habían pasado desde aquel día en la sierra oaxaqueña. El tiempo, que todo lo transforma, había obrado su magia en las vidas entrelazadas de quienes una vez fueron empleada y patrón. La biblioteca de la mansión Rivero, testigo silencioso del inicio de su historia, lucía ahora diferente. Los imponentes estantes de madera oscura seguían allí, pero la habitación se había ampliado para incluir un área de estudio con varias mesas donde jóvenes becarios de la Fundación Esperanza Saldívar se reunían para estudiar medicina, ingeniería biomédica y otras disciplinas relacionadas con la salud. Era casi medianoche cuando Elena, ahora doctora Saldívar, regresó a casa después de un largo día en el hospital universitario, donde realizaba su residencia en pediatría. Cansada pero satisfecha, se sorprendió al encontrar luz en la biblioteca. Con una sonrisa nostálgica, recordó la noche en que Mateo la había descubierto estudiando a escondidas. Al entrar silenciosamente, encontró a Mateo absorto en la lectura de un grueso libro de pediatría, tomando notas meticulosamente. Tan concentrado estaba que no notó su presencia, exactamente como ella aquella noche años atrás. «¿Se puede saber qué hace en mi biblioteca a estas horas de la noche?», preguntó Elena, repitiendo las mismas palabras que él había usado. Mateo levantó la mirada, sobresaltado y luego sonriente. «Estudiando, doctora», respondió, siguiéndole el juego. «¿Sabías que los bebés recién nacidos pueden reconocer la voz de sus madres desde el útero?». Elena se acercó, besando su frente antes de sentarse junto a él. «¿Nervioso por la llegada de Esperanza?», preguntó, acariciando su vientre de 6 meses. «Aterrorizado», confesó Mateo con honestidad. «Quiero ser el mejor padre posible». De ahí la investigación exhaustiva.
Elena tomó su mano entrelazando sus dedos con los de él, donde los anillos de matrimonio brillaban bajo la luz tenue. Lo serás. Juntos lo seremos. El camino hasta ese momento había sido tan extraordinario como impredecible. Después de aquella inauguración en Oaxaca, su relación había florecido gradualmente, construida sobre el respeto mutuo y la admiración genuina. Elena había insistido en completar sus estudios por sus propios medios, aceptando la beca, pero rechazando cualquier trato preferencial. Mateo había respetado su decisión, apoyándola desde la distancia que ella necesitaba para crecer profesionalmente. La boda, celebrada 2 años antes en el jardín botánico de la ciudad, había unido efectivamente dos mundos: empresarios en elegantes trajes conversando animadamente con los habitantes del pueblo natal de Elena, vestidos con sus mejores atuendos tradicionales. Doña Carmen, orgullosa como una madre, había llorado de emoción cuando Gabriel entregó a su hermana en el altar. El brindis de Gabriel había conmovido a todos, por mi hermana, que nunca renunció a sus sueños, y por Mateo, que aprendió que los verdaderos tesoros no se guardan en cajas fuertes. Ahora Gabriel, convertido en un reconocido ingeniero biomédico, dirigía el Departamento de Innovación Tecnológica de la Fundación, desarrollando dispositivos médicos accesibles para comunidades marginadas. Incluso Luciana había encontrado redención. Después de años distanciada, había regresado con humildad sincera, reconociendo sus errores y donando parte considerable de su fortuna personal para ampliar el programa de becas. Actualmente, coordinaba los eventos de recaudación de fondos, utilizando sus conexiones sociales para una causa mayor que ella misma. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo notando la mirada perdida de Elena. «En lo mucho que ha cambiado todo», respondió ella. «A veces me pregunto qué diría mi madre si pudiera ver todo esto». «Estaría inmensamente orgullosa», aseguró él. «Su hija no solo cumplió la promesa de ser médica, sino que ha transformado comunidades enteras». La red de clínicas móviles se había expandido por toda la Sierra Mexicana, llevando atención especializada a lugares donde antes era impensable. Elena dividía su tiempo entre su residencia hospitalaria y viajes trimestrales para supervisar los servicios de pediatría en estas clínicas. Mateo, por su parte, había transformado Industrias Rivero. Sin descuidar la parte comercial que generaba los recursos, había reorientado la misión de la empresa hacia el desarrollo social sostenible. Las antiguas oficinas lujosas ahora compartían espacio con laboratorios de innovación social donde jóvenes emprendedores desarrollaban soluciones para problemas comunitarios. «Recibí una carta del comité de admisiones hoy», comentó Elena cambiando de tema. «Quieren que dirija el nuevo programa de medicina comunitaria una vez que termine mi residencia». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Mateo, aunque ya intuía la respuesta. «Aceptar, por supuesto», sonrió ella. «Podré formar médicos comprometidos con las comunidades rurales. Exactamente lo que mi madre hubiera querido». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la paz de la noche y la compañía mutua. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Mateo de repente. Elena pensó un momento. 5 años exactos desde la inauguración de la primera clínica. «Y 6 desde que te encontré leyendo a escondidas», añadió él con una sonrisa nostálgica. «El día que empecé a enamorarme de ti». «¿Tan pronto?», preguntó ella sorprendida. «Siempre pensé que había sido después, durante nuestras conversaciones». «Fue instantáneo», confesó Mateo. «Verte allí, desafiando tu circunstancia con determinación, con hambre de conocimiento, me recordó todo lo que yo había olvidado sobre la pasión y el propósito». Elena acarició su mejilla con ternura. «Y yo me enamoré de ti cuando defendiste mi integridad frente a Luciana, aunque no sabías que te estaba escuchando. Siempre fuimos pésimos para ocultar nuestros sentimientos, ¿verdad?», rió él. La bebé dio una patadita, como participando en la conversación. Ambos rieron, colocando sus manos sobre el vientre de Elena. «Tiene tu temperamento», bromeó Mateo. «Y tu impaciencia», respondió ella. Se besaron suavemente, como sellando una vez más la promesa silenciosa que habían hecho, construir juntos un legado de amor y servicio. Cuando se separaron, Elena notó un pequeño paquete en la mesa que no había visto antes.
«¿Qué es esto?», preguntó curiosa. «Ábrelo», respondió Mateo con ojos brillantes. Dentro encontró un estetoscopio pediátrico de la mejor calidad, con las iniciales ESER grabadas en el metal. Junto a él, una pequeña réplica en miniatura, perfecta para manos infantiles, con las iniciales ERS. «Para cuando nuestra Esperanza quiera seguir los pasos de su madre y su abuela», explicó Mateo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «No tiene que ser médica», dijo conteniendo la emoción. «Puede ser lo que ella quiera». «Por supuesto», asintió él. «Pero algo me dice que llevará el instinto de sanar en la sangre». Se abrazaron en silencio, rodeados de libros que habían sido el principio de todo. La mansión, que una vez había sido símbolo de distancia social, se había transformado en un hogar de puertas abiertas, donde estudiantes becados, profesionales de la salud y comunidades indígenas eran recibidos con igual respeto. Afuera, la luna iluminaba el jardín donde alguna vez habían bailado en secreto. Adentro, el calor de un amor construido sobre la admiración mutua y el compromiso compartido les recordaba que los verdaderos encuentros, aquellos que transforman almas, no conocen de barreras sociales ni prejuicios. La historia, que comenzó cuando él la sorprendió leyendo a escondidas en plena noche, y se enamoró al descubrir la razón, continuaba escribiéndose con cada latido compartido, con cada vida transformada, con cada sueño cumplido. Y mientras la nueva generación crecía en el vientre de Elena, los círculos de la vida se completaban, demostrando que cuando el amor verdadero encuentra su camino, no hay final sino constante reinvención, constante maravilla, constante crecimiento, como un libro cuyas páginas nunca terminan de revelarse.